La Argentina sufrió durante casi 4 meses, padeció el conflicto entre el gobierno y el campo y esto afectó la estructura económica. Va a ser el primer tema que vamos a analizar con Jorge Colina del Instituto IDESA. Jorge, gracias por venir. Bueno, tuvo un impacto, todavía no hay una medición concreta de cuál fue, pero la pelea entre el gobierno y el campo afectó la economía. Seguramente. Todo comienza con la caída del nivel de actividad económica, que incluso en el interior del país se dio mucho más fuerte que en la ciudad de Buenos Aires. Los datos luego lo confirmarán. Pero me parece que desde el punto de vista social, el tema del campo viene a profundizar ya un debilitamiento que se había observado en el primer trimestre del 2008, que fue la caída de los niveles de empleos en el interior del país. Esto es, aun cuando el desempleo se mantenga bajo, eso se produce porque la población que está ocupada o buscando trabajo, lo que se llama la población activa, es poca, es decir, la tasa de actividad en el interior ya era baja e incluso estaba cayendo. Y eso se debe a que en el interior, cuando faltan las oportunidades laborales, los que son los segundos generadores de ingresos en los hogares, que son las cónyuges, muchas veces los jóvenes, se retiran del mercado laboral. Ellos solamente entran al mercado laboral cuando hay buenas oportunidades, cuando están bien remunerados. Y ya se empezó a ver en la segunda mitad del 2007 y con particular énfasis en la primera del 2008 que ya había un efecto de desaliento importante en el interior. Ahora ese parate en el interior del país, Jorge, que tiene mucho que ver también con la ruptura de la cadena de pagos, la cual depende del comercio, el sector servicios, ¿llega también a los centros urbanos? ¿Está llegando hacia la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense? Eso tenemos que ver ahora los datos del segundo trimestre y posiblemente el tercer trimestre del 2008 que todavía no salieron, pero en general en la ciudad de Buenos Aires van a llegar al último porque es la región más dinámica desde el punto de vista económico y además es donde la fuerza laboral más calificada está, entonces donde más oportunidades encuentra para insertarse en el mercado laboral. De hecho, las tasas de actividad y las tasas de empleo en la ciudad de Buenos Aires son las más altas del país. Pongo por ejemplo, la tasa de empleo llega a ser el 50% de la población, es decir, de cada uno trabaja, en Formosa es 30%. Hay mucha polémica sobre lo que está ocurriendo con la situación social, con la pobreza, es el indicador más sensible, el gobierno se preocupa mucho de cuidarlo a la hora de difundirlo, está la polémica con el INDEC. De acuerdo a los datos que ustedes manejan en IDESA, procesando un poco la estadística oficial, en este momento, ¿cómo está el nivel de pobreza en la Argentina? ¿Cuántas personas están padeciendo la pobreza? La última medición, digamos, que era creíble fue la de finales del 2006, que daba 27% de la población en la pobreza. Y a partir de ahí comienza todo el problema con el INDEC y además comienza, lo más importante, la agudización de la inflación. La inflación es letal para el tema de la pobreza, es decir, la inflación pega fuertemente en los hogares de más bajos ingresos, que son los que tienen ingresos fijos y muy inestables, con lo cual ahí es donde surgen las sospechas de que la pobreza no sería del 20%, como señalan las cifras oficiales. Inclusive es posible que esté por encima del 27%, por encima de lo que fue en el 2006. Bueno, el exministro Roberto Lavagna habló en los últimos días de alrededor de 11 millones de pobres. ¿Es una cifra razonable? 11 millones de pobres sería una cifra, digamos, casi un 28% de la población urbana. Es una cifra que se está manejando, digamos, entre los analistas privados. Nosotros creemos también que es plausible de que sea la verdadera tasa de pobreza esté cerca del 28 o el 30%. ¿Cómo se revierte esa situación, Jorge? Porque muchos especialistas están diciendo, bueno, quedó ese núcleo duro de personas en la pobreza a las cuales les cuesta salir, el Estado ya no encuentra herramientas para ayudarlos. ¿Cómo se revierte esa situación? Yo le doy 3 cosas. Una es estabilidad de precios, es decir, los precios tienen que estar, digamos, con una inflación no más allá del 5 o 6%, como tiene Chile, como tiene Brasil, Uruguay, porque eso es, digamos, eso no es que te va a sacar la gente de la pobreza, pero es letal, digamos, porque con todo esfuerzo que vos hagas va a ser inútil si tenés una inflación muy alta, del 20%. Y por el otro lado, el tema de apostar mucho a educación, entrenamiento laboral, para que los hogares mejoren su capacidad de generación de ingresos. Como eso lleva tiempo, en el interín hay que hacer transferencias desde el Estado, transferencias de ingresos del Estado. Pero tienen que ser transferencias focalizadas en los hogares pobres, porque si no tenés un costo fiscal muy alto y en donde la mayor parte de los recursos llegan a los hogares que no son pobres. Un ejemplo clásico, si la pobreza es 30%, vos distribuís recursos sin focalizar en los pobres, digamos, te puede ocurrir que 2 de cada 3 pesos se vaya a personas que no son pobres. Entonces, bueno, por eso hay que focalizar. Era el debate, ¿no? Porque Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, lanzó hace poco un plan de ayuda social focalizado directamente en las jefas de familia, en las madres de familia. Hacia ellas van a ir destinados
los fondos y directamente. ¿Esto es una alternativa a lo que son los planes sociales de la nación? Sí, o sea, detectar el hogar pobre, en particular cuando es una jefa mujer, uniparental, es decir, posiblemente una mujer que es el único sostén del hogar. Entonces ahí llegarle con transferencias directas de dinero, yo creo que esa es la solución. De todas formas, Mauricio Macri lo tiene fácil, porque la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde más baja la pobreza, está por debajo del 20%. Mucho más complicado es en el norte argentino, desde Córdoba para arriba, en donde la pobreza todavía está en el orden del 40%. E incluso el conurbano, supongo. Y en el conurbano. El conurbano, digamos, la pobreza está por encima, digamos, del 30% con una alta posibilidad, y eso es mucho más complicado. Vos mencionabas recién en una parte de la entrevista una inflación del 20%. ¿Es la inflación real que ustedes están estimando en IDESA, Jorge, para este año? ¿Es lo que están dando los números reales, 20%? Nosotros no hacemos medición alternativa de inflación, pero nos gusta seguir el tema de cómo va la recaudación de IVA. Y entonces ahí, digamos, nos está arrojando de que los precios estarían aumentando entre un 25 y un 28%, en función de lo que viene aumentando la recaudación. Entonces, creemos que seguramente está por encima del 20% y es muy probable que esté cerca del 25%. Uno de los ejes de la pelea con el campo fue justamente que el gobierno dijo, bueno, nosotros queríamos aumentar las retenciones, aplicar los derechos de exportación móviles, porque queremos hacer redistribución de la riqueza y que esos fondos fueran a los sectores más postergados. ¿Es un mecanismo? ¿Se equivocó el gobierno? ¿No llegó a aplicarlo como correspondía? ¿Cómo lo analizás? Lo primero que hay que tener presente es que como quedó la resolución, ese 35% de retenciones para todos, son más recursos para el Estado que el año pasado, porque los precios son tan buenos, o sea, están al doble de lo que estaba el año pasado, con lo cual, digamos, los recursos que recauda el Estado hoy son el doble, aún habiendo perdido la batalla. Entonces, con lo cual hay más recursos para hacer redistribución. Pero el otro punto especial es que las retenciones se concentran en el nivel nacional y los mecanismos de redistribución de ingresos en el país están en las provincias, que son educación, salud y asistencia social. Es una forma de llegar directamente a la persona que lo necesita. La forma es a través de las provincias. Obviamente que eso es problemático porque implica una relación conflictiva hoy entre el gobierno nacional y los gobernadores. Pero la verdad que en Argentina, si uno quiere hacer buena redistribución de ingresos, necesariamente tiene que hacerlo a través de las provincias, porque ellas manejan los sistemas de salud, de educación y de asistencia social. Jorge, ¿qué niveles de desempleo están proyectando ustedes sobre la base de todo el análisis que hacen de la información oficial para lo que es este primer semestre del año? Claro que va a estar en un dígito, que se va a mantener en un dígito, pero que, digamos, los problemas de empleo no es que van a desaparecer, sino que van a aparecer por el lado del desaliento, el efecto desaliento. Van a caer. Mucha gente se va a retirar del mercado laboral, va a dejar de buscar. Que es un fenómeno que se dio mucho en la década del 80, es decir, las tasas de desempleo eran bajas, pero las tasas de participación laboral eran bajas. Entonces, digamos, la gente intenta, cuando ve que no consigue un trabajo, se retira. O muchas veces las mujeres suelen decir, no voy a cambiar la plata, con lo cual prefiero quedarme en casa para no gastar. Y es decir, hay falta de oportunidades de empleo y falta de oportunidades de buenos empleos, de bien remunerados. Jorge, la última, ¿se puede crecer a un 7% este año? Creo que por un efecto de inercia, es decir, un efecto heredado de lo que ya venimos creciendo el año pasado, es posible que lleguemos a un 7%, pero las dudas son serias. Y creo que lo más preocupante es que hay muchas certezas de que no se va a poder seguir creciendo en un clima tan conflictivo, tan enrarecido y con niveles de inversión tan bajos. Muchísimas gracias. Ahí estaba Jorge Colina del Instituto IDESA y todo el análisis económico. Vamos a una pausa y ya vamos a analizar qué ocurrió en estos días con la relación entre la Argentina y Brasil. Estuvo el presidente Lula aquí en el país, trajo una delegación de más de 200 empresarios y por allí también se coló el mandatario venezolano Hugo Chávez. Lo analizamos ahora.